Las antiguas civilizaciones del Mediterráneo se desarrollaron alrededor del mar. Por él viajaban, comerciaban y también hacían la guerra. Los arqueólogos están haciendo ahora sorprendentes descubrimientos de superbarcos gigantes, grandes cargueros, transportes de tropas e incluso la versión del Titanic del mundo antiguo. Estas revelaciones nos obligan a releer los libros de historia y a reconsiderar todo aquello que creíamos saber sobre el mundo antiguo. Grandes descubrimientos, los barcos más antiguos. Grecia tiene más kilómetros de litoral que Estados Unidos. En el mundo antiguo, los mercaderes y los ejércitos pasaban meses viajando por tierra. Pero en cuanto se desarrolló la tecnología naval, los reyes y los emperadores se enriquecieron y los barcos del mundo antiguo fueron más sofisticados y de un tamaño increíble. Eran campos de batalla flotantes, mayores que un estadio de fútbol, y transportaban 7.000 soldados al otro lado del mar. Cargueros que doblaban en tamaño a este, llevaban cientos de toneladas de suministros de un extremo a otro del mundo conocido, protegidos por destructores de alta velocidad pertrechados con armas devastadoras. Eran monstruos que llevaron la tecnología naval al límite. ¿Qué tecnologías y avances desarrollaron los antiguos en el diseño de embarcaciones tan extraordinarias? Crearon la era de los superbarcos. La historia de la innovación tecnológica naval empieza hace casi 5.000 años. En el antiguo Egipto solo había una forma eficaz de viajar: por el agua. La principal vía de transporte en el antiguo Egipto eran los ríos y el mar, especialmente el Nilo. Puedes lanzar un trozo de madera en Asuán y seguirá su camino hasta el Mediterráneo. Sin el río Nilo, Egipto no existiría. No solo le suministraba agua, sino que además era la autopista principal del país. Los egipcios se enfrentaban al gran problema de transportar los enormes bloques para construir sus monumentos colosales que han perdurado hasta hoy. Algunos de los mayores barcos de madera que se han construido eran para transportar piedras, sobre todo obeliscos desde Asuán al sur de Egipto, hacia el norte del país. En Karnak, el obelisco de Hatshepsut todavía sigue en pie con sus 30 metros de altura. Es el más alto que ha sobrevivido hasta nuestros días. Pero este monolito de 350 toneladas fue cortado en una cantera a 500 kilómetros, en Asuán, y transportado a Karnak en un gran carguero. Estos barcos tienen decenas de metros de largo. Son estructuras colosales, megaestructuras. Son los objetos móviles más grandes que ha creado la humanidad. Se estima que esta barcaza para obeliscos podría medir unos 95 metros de largo y más de 30 de ancho. Podía transportar 2.000 toneladas de piedra distribuida por toda la embarcación. Estas embarcaciones se construían con madera de cedro. Cuando iban cargadas, las barcazas de los obeliscos desplazaban 7.300 toneladas. Para que fueran más resistentes, se construían con varias cubiertas, y los extremos de las vigas que las soportaban sobresalían por el casco. Las barcazas egipcias para el transporte de obeliscos eran los supercargueros de la época. Imaginen una de esas barcazas cargadas, remolcada por unos 20 o 30 botes, transportando 1 o 2 obeliscos. Eran estructuras colosales, y nunca se había visto nada igual navegando por el río. Al mismo tiempo que transportaban obeliscos, la flota egipcia llevaba cargamentos a todo el mundo antiguo. Los bajorrelieves de las paredes de un templo funerario de Deir el-Bari muestran expediciones comerciales a la tierra de Punt, la actual Somalia, a cientos de kilómetros a lo largo del Mar Rojo. Más de 3.000 años después encontramos restos de enormes cargamentos de piedra, transportados a través del gran e imprevisible mar Mediterráneo. Pero hay descubrimientos incluso más asombrosos sobre la construcción de barcos en el antiguo Egipto. En la llanura de Gizeh, solar de las grandes pirámides, se descubrió una embarcación que nos obligó a reescribir los libros de historia sobre construcción naval. Es un fantástico ejemplo de las avanzadas técnicas que dominaban.
fue descubierto casualmente durante una excavación en la Gran Pirámide de Gizeh en 1954. Nadie pensaba que allí pudiera haber un barco, pero un día encontraron 81 bloques de piedra colocados de esta forma y obviamente había algo enterrado. Empezaron a cavar un hoyo, miraron a través de él y lo vieron. Encontraron enterrados 81 bloques de piedra cerca de la Gran Pirámide. Cuando los arqueólogos empezaron a excavar, hallaron algo increíble. Una embarcación completa y desmontada, espléndidamente conservada en su hermética tumba. Encontraron 651 piezas. La embarcación había sido desmantelada para ser enterrada con el faraón egipcio Kefren, constructor de la gran y famosa pirámide de Gizeh. No es extraño que un faraón que había erigido para sí un monumento tan espectacular exigiera la mejor tecnología para el barco que llevaría su espíritu al otro mundo. Si la Gran Pirámide es un milagro de construcción en piedra, la embarcación es un milagro de construcción naval. El barco de Kefren tiene 61 metros de largo y está construido con madera tallada, ensamblada de un modo asombrosamente innovador. Lo fantástico de esta embarcación no es solo el hecho de que fuera hallada casi completa, sino la forma en que fue construida. ¿Qué ingeniosas tecnologías desarrollaron los antiguos usando solo materiales naturales como madera y fibra para fabricar un casco impermeable? La construcción de esos barcos no resulta extraña. Los ataban con cuerdas, no clavaban la madera como se hacen hoy los barcos. Cuando la madera se hinchaba por el agua, las sogas se tensaban e impermeabilizaban el barco. Si había alguna fractura entre las tablas, estaban completamente seguros de que sin alquitrán ni nada más, la madera se unía perfectamente y de que el barco no se hundiría. Eso significa que los barcos eran flexibles. El mantenimiento era fácil, podían viajar de un extremo a otro de Egipto y más allá, y llevar cargas muy pesadas. ¿Pero eran eficaces las puntadas de fibra? ¿La embarcación era totalmente impermeable? Para resolver este misterio debemos viajar 3.000 kilómetros hacia el norte, a la antigua Gran Bretaña. En Dover, Inglaterra, se ha hecho un asombroso descubrimiento que arroja nueva luz sobre la forma en que los antiguos construían superbarcos como el de Kefren. Hay que ir a las Islas Británicas o a Egipto para ver los grandes barcos de madera de la época, de la Edad de Bronce temprana hasta la Edad de Bronce media. El barco de Dover, británico y con una antigüedad de 3.000 años, solo se ha recuperado parcialmente y es anterior en 1000 años a los romanos. Tiene 10 metros de largo y 2,30 de ancho, y es un descubrimiento extraordinario y valioso. Por el barco de Dover podemos conocer las antiguas técnicas de construcción naval utilizadas en todo el mundo durante la Edad de Bronce. Lo que comparten es que tienen gruesas maderas talladas que están atadas, unidas y cosidas entre sí. Hoy nos parece una técnica muy poco eficaz, pero evidentemente lo era. Asombrosamente, igual que la embarcación de Kefren, el barco de Dover fue ensamblado sin clavos, sin remaches ni soldaduras. El uso de pespuntes parece ser una excelente forma de unir la madera. Era ampliamente utilizada en el mundo antiguo y aparentemente es una buena alternativa a los tornillos y tuercas que usamos hoy. Las embarcaciones modernas se construyen sobre un esqueleto en el que se fijan placas de acero. Pero, ¿cómo construían los antiguos los cascos sin la flexibilidad del acero y los sólidos costillares? El arqueólogo experimental Damien Goodburn es especialista en la técnica del pespunteado de barcos. Los constructores navales de la Edad de Bronce debían de empezar cortando por la mitad el tronco de un árbol apropiado, usando cuñas como esta réplica y un mazo tan grande como este. Y una vez cortado el tronco, usando herramientas como estas, un hacha o hachuela, le daban forma y no curvaban las tablas como se hacía en épocas más recientes. Tanto en el barco de Kefren como en el de Dover, después de darles forma y tallar las tablas como querían, hacían unos ojales en los bordes, unían las juntas y las ataban con sogas muy resistentes. En el caso del barco de Kefren, utilizaron sogas de hebras de fibra vegetal. En el norte de Europa, usaban ramas de tejo o sauce torcidas.
Una vez torcidas, el próximo paso es cortarlas, limpiarlas y luego remojarlas por lo menos toda una noche para ablandar aún más las fibras. Y así conseguimos el material para atar las tablas. Este es el método que debieron usar en el barco de Dover. La embarcación de Kefren es diferente en algunos aspectos. Es más sofisticada. Las sogas están incrustadas en el grueso de los maderos en todo su recorrido y por eso es más impermeable. Pero yo creo que también usaban algún tipo de cera de abejas en las juntas que no ha sobrevivido y no han encontrado los arqueólogos. ¿Era efectiva esta técnica? ¿Las embarcaciones antiguas se mantenían intactas? Estoy al lado de una réplica de una parte de la embarcación que hemos construido para el estudio de la original. Nos sorprendió la rigidez de este sistema. Puedes golpearlo con fuerza y apenas se mueve. Es mucho más fuerte de lo que pensábamos. Ha quedado demostrado que la técnica de construcción del barco de Kefren y el barco de Dover es muy eficaz. Las naves de la Edad de Bronce podían recorrer grandes distancias y eran increíblemente robustas, con las tablas unidas solamente con sogas. Pero emplearían tecnologías aún más avanzadas, innovaciones que producirían algunos de los barcos de guerra más eficaces, cargueros y transportes de tropas que el mundo jamás había visto. Nadie en la antigüedad llegó a la altura de Grecia en construcción naval. Los griegos antiguos eran marinos por naturaleza. La geografía de Grecia los hizo así. En el mar Egeo hay 3 penínsulas, miles de islas y miles de kilómetros de litoral. En el siglo IX a.C., reyes, ciudades-estado y emperadores competían por el control de las tierras ricas y las rutas comerciales del Mediterráneo. Grecia era un país pobre en producción agrícola. No abundaban los recursos naturales de ningún tipo. Por eso, hacerse a la mar era esencial. Y llegó un momento en que los griegos entablaron relaciones comerciales con el extranjero. A medida que crecía su poder, surgieron los conflictos entre ellos por el control de las importantes rutas comerciales allende los mares. La guerra en el mar acabó pronto con gran parte del mundo antiguo. Eso condujo a asombrosos avances en tecnología naval de guerra y llegaron los increíbles y agresivos superbarcos. El primer buque de guerra que conocemos construido a ese propósito es el Pentaconter, impulsado por 50 remeros, 25 a cada costado en un único nivel. El Pentaconter dominó los mares durante cientos de años. Sin embargo, por el año 500 a.C., la necesidad de velocidad trajo una innovación que cambiaría para siempre el estilo de la guerra naval. 3 filas de remeros, una sobre otra. Eso permitía cortar con más fuerza el agua sin necesidad de aumentar la longitud del barco. El trirreme era lo máximo en técnica naval de guerra. El trirreme estaba a la vanguardia de la antigua tecnología de guerra. Esas naves eran muy maniobrables. Podían ciabogar rápidamente. Cuando se acercaban a otra debían de ser una visión espantosa. ¿A qué velocidad navegaba el trirreme? Podía alcanzar velocidades de 9 y 10 nudos, que son unos 20 kilómetros por hora. Esos rápidos destructores llevaban un arma letal oculta bajo la superficie del agua. Necesitaban una alta velocidad para chocar y abrir un agujero en el casco de los barcos enemigos. Por supuesto, consiguieron un gran desarrollo con esas veloces galeras de guerra. El espolón más famoso de la antigüedad es el de Atlit. El espolón era de bronce y estaba colocado en la proa. El espolón de Atlit es una inmensa pieza de bronce con un peso de cerca de 5.000 kilos. Con el trirreme, las batallas navales eran como los combates aéreos de hoy, donde la estrategia y el instinto hacían la diferencia. Las batallas navales del siglo V eran como las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial, pero en 2 dimensiones. El trirreme era todo un sistema de armas. Tenía una función, y era penetrar en las líneas enemigas por detrás y clavar el espolón en la parte más débil y más expuesta de sus naves. Pero el objetivo no era hundir el barco enemigo. La clave para ganar una batalla naval antigua no era aniquilar al enemigo. Esas naves eran increíblemente costosas y no querían enviarlas al fondo del mar. Lo que querían era quedarse con ellas y lo que hacían era inmovilizarlas. Atravesaban el casco, inundaban el barco y luego lo remolcaban.
pero era una táctica muy arriesgada. No quieres quedarte atascado en la nave enemiga. Quieres darles fuerte, pero apartarte en cuanto le has dado. 2000 años después, en una moderna herrería de Gran Bretaña se busca la respuesta a una pregunta incontestada durante más de 2000 años. ¿Cuál sería la velocidad óptima de choque para infligir el máximo daño posible al enemigo sin quedar atascados o arriesgarse a perder el espolón? Para hallar la respuesta construirán un antiguo espolón de guerra. La parte más costosa de un trireme es el espolón, con 250 o 500 kilos de bronce. En el mundo antiguo era un metal muy valioso, y las flotas constaban de 200 o 300 naves. No querían buscar más bronce, sino recuperar el suyo propio. Aunque este espolón es más pequeño que los antiguos, usando materiales y maquinaria moderna podemos recrear el devastador impacto y la fuerza destructora del espolón de Ad-Lid. El espolón estaba a nivel del agua, y lo que se pretendía con él era abrir un agujero justo por debajo de la superficie. Por lo tanto, tenía forma de tridente vertical para maximizar el daño. ¿Qué daños podía causar el espolón? Para comprobarlo, primero deben construir la proa de un barco de ataque. El laboratorio de investigación de Wokingham, Gran Bretaña, es el primero de Europa en pruebas de choque. El tipo de pruebas que hacemos aquí son muy exactas. Podemos medir con mucha precisión los posibles daños en maniquíes. El tamaño de esta réplica pesa la mitad que el espolón de Ad-Lid. El auténtico pesaba 1 tonelada y para subirlo a la nave debieron necesitar 30 o 40 robustos griegos. Nosotros usamos un brazo elevador, pero estamos en el siglo XXI. Colocan el espolón en un carro de pruebas de choque y en total pesa más de 2 toneladas. Esta réplica tiene la mitad del tamaño del espolón de Ad-Lid, la pieza más importante del equipo de una galera que se ha encontrado. Hoy vamos a averiguar los daños que produce un espolón como este al chocar contra el costado de una nave. ¿Qué fuerza y qué velocidad son necesarias para conseguir el efecto deseado? La estructura es muy fuerte porque la viga forma parte de la quilla del barco. El golpe es absorbido desde la proa hasta la popa. ¿Qué daños esperan del impacto los historiadores? Esta es una oportunidad única. Esto no se ha hecho nunca y no sabemos cuáles serán los resultados. La fuerza de trabajo de la prueba es igual a la de un automóvil que choca con una pared a 50 kilómetros por hora. Cada pieza del equipo, incluyendo la cámara de alta velocidad para grabar el impacto, deberá estar situada en la posición correcta. Por primera vez en la historia, grabaremos esta experiencia y descubriremos la velocidad óptima de destrucción de un espolón antiguo. El espolón era el arma de ataque de élite de los superbarcos del mundo antiguo. No solo está diseñado para perforar el lado de una nave, sino para presionar con mucha fuerza el costado del barco, romperlo y abrir una vía de agua. Por primera vez, los historiadores y los técnicos en colisiones van a evaluar los daños que puede provocar un espolón en un laboratorio europeo de alta tecnología para pruebas de choque. Estamos a punto de realizar la prueba. Apártense todos del camino del vehículo. Vamos a empezar. ¿Cuál será la prueba de choque que cause los mayores daños al enemigo con un mínimo riesgo para el atacante? Con el espolón de 2 toneladas en su lugar, el personal abandona el hangar. La primera prueba a solo 5 nudos ha abierto un agujero en el casco de la embarcación, lo suficiente para inundar un buque de guerra y dejarlo fuera de servicio. Por los textos que hemos leído, pensábamos que la velocidad de choque debía ser un poco más alta y habríamos sugerido una mayor fuerza de salida para abrir un agujero en el costado de un barco.
El primer intento es un éxito a solamente 5 nudos. Pero si incrementamos la velocidad, ¿podemos causar más daños en el casco enemigo sin arriesgar la parte más valiosa de una nave antigua, el espolón? La próxima prueba es a una velocidad de 7 nudos, bastante más rápida. El espolón hará más presión, suficiente para abrir un agujero en el costado del barco, un destrozo total. Vamos a empezar la prueba. A 7 nudos, el espolón penetra en el casco más de 60 centímetros, abriendo un agujero de más de 60 centímetros de diámetro. El espolón ha atravesado la parte más dura del barco. No ha sido a toda velocidad, solo a 7 nudos. Las naves podían navegar a 10 nudos, pero no es necesaria la velocidad máxima para abrir un agujero en el costado de la embarcación e inundarla, dejarla inoperante. Un barco con un agujero de este tamaño no puede seguir luchando, y mientras, la galera de choque puede retirarse y continuar. Puede ir y hacerle lo mismo a otro barco. Esta vez el espolón ha entrado 60 centímetros. Probablemente es demasiado, y de ocurrir en una batalla, le habría sido muy difícil desengancharse. Es necesaria mucha fuerza mecánica para sacarlo, y toda la estructura del objetivo chirriaba y se combaba cuando lo estábamos sacando. Hace mucho que enseño historia naval, y nunca había visto cómo atravesaba un espolón el costado de una galera. Y hasta hoy nadie lo había visto. Esto no se había hecho desde hace 2000 años. Si las galeras de choque del mundo antiguo eran los destructores de su época, ¿tenían también las antiguas flotas griegas y romanas el equivalente a nuestros portaaviones? El Ark Royal es el buque insignia de la Marina Británica. Con una tripulación de centenares de personas y el tamaño de uno de los estadios de fútbol más grandes, el portaaviones es un superbarco del mundo moderno. ¡Abandonen el puente! ¿Podían los antiguos construir superbarcos de un tamaño tan enorme? Alejandro Magno conquistó la mayor parte del mundo conocido, incluyendo Egipto, con la ayuda de su innovadora flota naval. En el año 330 a.C., el mundo conocido estaba gobernado por un solo emperador, Alejandro Magno. Cuando murió, Alejandro legó su imperio a sus generales, y los más famosos eran los Ptolomeo de Alejandría en Egipto. En Egipto, sus sucesores, la dinastía tolemaica, llevaron las cosas a un nivel ridículo en el diseño de los buques de guerra. Las naves eran cada vez más y más grandes. Los gobernantes ansiaban riqueza y poder. El Mediterráneo oriental estaba dominado por 3 grandes poderes, sucesores de Alejandro. Egipto, Siria y Grecia habían acabado con el imperio persa, habían conquistado Egipto, poseían enormes sumas de dinero y querían demostrar quién era el mejor. Los arqueólogos han hallado extraordinarias pruebas de superbarcos de guerra, los portaaviones del mundo antiguo. Es una clase diferente de barcos de combate, para batallas navales en el mar, para preparar invasiones por tierra como los portaaviones de ahora. En el año 130 a.C., Demetrio, un constructor de barcos de guerra, desarrolló navíos tan grandes que podían transportar enormes torres de asedio totalmente montadas. Dividida en varias plantas y con capacidad para 200 soldados, la torre medía 45 metros de altura y casi 25 de anchura. Contenía una batería de catapultas y ballestas de largo alcance. Para subir y bajar de los pisos llevaba escaleras de mano. El frente, que estaba expuesto al ataque, era a prueba de fuego y estaba cubierto con pieles de animales. Un portaaviones moderno como este dispara 4.500 proyectiles por minuto. Los grandes barcos antiguos también llevaban a bordo su propia capacidad armamentística. Catapultas que disparaban rocas, flechas, lanzas, jabalinas.
Pero a la cabeza, y con bastante ventaja sobre el resto, estaba la mayor estación de combate jamás construida. Era tan grande que probablemente no se ha visto nada igual hasta la era industrial moderna. A este superbarco se le ha llamado el 40. Era una nave enorme y debía medir unos 120 metros de largo. Pesaba aproximadamente 4.000 toneladas. Era un barco colosal. Se cree que la impulsaban 4.000 remeros. Era más grande que varios campos de fútbol juntos. Por su tamaño debía de ser como un moderno estadio deportivo. Para mantener a flote tanto peso, la nave tenía un revolucionario diseño. La innovación que le daba la capacidad de llevar tantas personas a bordo era esencialmente el hecho de que eran dos barcos. Era un catamarán, tenía dos cascos, y eso permitía que la cubierta fuera muy grande. Por lo menos, esa es la interpretación más probable por las pruebas que tenemos. El 40 tenía 15 metros de ancho y 120 metros de largo, con espacio para 4.000 remeros. Son muchos, y los especialistas han tratado de averiguar cómo podían acomodar en la nave a ese gran número de remeros. La explicación más plausible es que cada remo era manejado por varios hombres. Creo que unos tiraban y los otros empujaban. Se cree que había 3 filas con un equipo de hombres que remaban al unísono. Solo se necesita un hombre experimentado en el extremo del remo que dirija a todos los demás. Eso supone 7 cuerpos y un cerebro. Esto llevó el poder de la tecnología del remo a su límite definitivo. 40 remeros por equipo, multiplicado por 100 equipos, hacen un total de 4.000 hombres. El equipo armamentístico de un barco como el 40 estaba formado en gran parte por lanzadoras de proyectiles, ballestas y catapultas, lanzadoras de piedras, de pernos. Tiene una cubierta abierta muy grande como la de un portaaviones moderno. Parece una torre de asalto, se mueve casi tan despacio como una torre y transporta muchos hombres. Es un tipo de arma muy diferente. Si lo compararas con un barco moderno, sería como los portaaviones más grandes que tiene la Armada. Esto habría sido una pieza maestra en una batalla. Habría sido una plataforma casi inmóvil, alrededor de la cual tendrían lugar muchos enfrentamientos. Aunque la leyenda dice que no se usaba para la guerra, es evidente que por su tamaño fue diseñado específicamente para superar a las otras naves. Es posible que fuera más para aparentar que para un uso práctico. Es difícil imaginar cuánto tiempo habrían tardado en moverlo y detenerlo 4.000 remeros. Antes de conseguirlo, la mayoría de ellos necesitarían comer o zarpar otra vez. Pero, ¿qué otro objeto tenía desarrollar un barco de guerra tan enorme? Evidentemente, Ptolomeo IV usaba la nave como medio para demostrar a la oposición su poder, su riqueza y su esplendor. ¿Qué llevó a los gobernantes antiguos como Ptolomeo a desarrollar esos enormes superbarcos? Esa gente no solo estaba mostrando el poder de sus países, sino también su hegemonía y esplendor como gobernantes. A pesar de lo asombroso que es este barco de guerra, hay pruebas en textos antiguos de una nave aún más impresionante. Un barco que servía tanto a propósitos comerciales como de guerra. El más grande conocido en el mundo antiguo. El Titanic de la antigüedad. En el siglo III a.C., surcaban los mares superbarcos merecedores de ese calificativo. Desde enormes navíos de guerra que transportaban 4.000 soldados hasta letales destructores de ataque rápido. Pero había un barco que merecía más que otros el título de super. Era un enorme carguero con las más avanzadas técnicas de construcción naval y un cuerpo de defensa de élite. Era el Titanic del mundo antiguo. Tal vez su diseñador fue el inventor más famoso del mundo antiguo, Arquímedes. El barco llevaba el nombre de su lugar de nacimiento, una colonia griega de la isla de Sicilia llamada Siracusa. Hay una historia sobre este barco, el Siracusa, construido en Sicilia, en Siracusa, que cuenta que tenía algo en común con el 40 de Ptolomeo. Era una embarcación muy grande. ¿Cómo pudieron los antiguos construir sus enormes superbarcos?
El Siracusa era sin duda un barco extraordinario. Tenía todos los detalles que se pudieran desear. En base a las investigaciones modernas, podemos decir que tenía 600 metros de largo y una capacidad de carga de entre 1.700 y 2.000 toneladas. Además de las grandes bodegas de carga, tenía camarotes de primera clase para 142 pasajeros y alojamiento para los sirvientes y la tripulación. La cubierta superior tenía espacio para los 400 soldados de la Guardia de Honor. Como en el transatlántico de lujo del mundo moderno, el Titanic, los pasajeros de primera clase a bordo del Siracusa tenían acceso a una serie de dependencias para cada necesidad. Una biblioteca y una sala de lectura silenciosa, paseos bordeados de flores, una capilla dedicada a Afrodita e incluso un baño lujosamente equipado para aquellos que deseaban las máximas comodidades. Se empleó la madera necesaria para 40 barcos de guerra. ¿Cómo podía moverse una nave tan gigantesca? El Siracusa era un velero y no estaba diseñado como una galera. No estaba diseñado para ser propulsado por remos y tenía 3 mástiles inmensos. Todas las embarcaciones deben bombear constantemente el agua de sus pantoques. ¿Cómo podían evitar que se inundara una nave tan grande? Y ahí es donde aparece otra vez Arquímedes. Para achicar el agua llevaba instalado un tornillo sin fin de Arquímedes y solo había que darle vueltas para que sacara el agua. La leyenda cuenta que Herón, rey de Siracusa, quería que Arquímedes aplicara su tornillo a otros usos y le desafió a mover con su técnica el Siracusa, una nave de 4.000 toneladas, para mostrar su máquina al mundo. Aunque se desconoce si tuvo éxito, la teoría pasó a ser el principio en el que se fundan todas las máquinas de la historia. El Siracusa no solo era un transatlántico de lujo, también era un gran carguero capaz de transportar más de 900 toneladas. Era un superbarco que transportaba valiosas cargas, y como los mares eran peligrosos en la antigüedad, necesitaba algo más que protección. En cuanto hubo naves comerciales, hubo buques de guerra. No eran muy diferentes a los comerciales, pero llevaban hombres armados que se apoderaban de los bienes de los cargueros. El mar Mediterráneo estaba lleno de piratas. La línea entre la piratería y la guerra organizada era muy ambigua entre los antiguos griegos. El Siracusa avanzaba mucho más despacio que cualquier otra nave. ¿Cómo se defendía de los atacantes? Era un cruce entre un buque mercante, un crucero de lujo y un barco de guerra. Y llevaban mucho material para defender. El Siracusa iba fuertemente armado y era defendido por soldados apostados en torres de 8 cubiertas, y defendían el barco desde las cofas de los 3 mástiles hasta las altas plataformas de combate. El navío estaba equipado con una enorme catapulta basada en un diseño de Arquímedes. Esa asombrosa catapulta era capaz de lanzar una lanza de 5 metros o piedras de 90 kilos a una distancia de 180 metros. Era una máquina enorme que asustaba y disuadía a cualquier posible enemigo. Hoy podemos comprender el impacto de la catapulta por los estudios realizados en Xanten, Alemania, con una versión de mano de la catapulta. Esa catapulta es un gran descubrimiento. Al principio estaba cubierta de arenisca. No sabíamos qué era. Fuimos muy cautelosos. Hicimos estudios con las computadoras, hicimos radiografías y al final tuvimos idea de lo que podía ser. Pueden imaginar lo contentos que estábamos. No sabíamos que existieran catapultas pequeñas al principio de la era romana, porque data de mediados del siglo I. ¿Cómo se desarrolló? La estructura frontal ha dado pistas respecto a la fuerza y el alcance de la catapulta. 2 fuertes puntos de anclaje permiten una gran torsión de la fibra. Los arqueólogos de Xanten han construido una réplica. Creo que la sostenían así porque no es demasiado difícil. Solo pesa 7 u 8 kilos. Es como un arma de fuego. Pero, ¿era eficaz?
Era un arma para distancias cortas, un arma única. Tal vez la usaban en los barcos o los legionarios desde las murallas de las fortalezas. Con un arma 50 veces mayor que la ballesta de Shandon, el Siracusa debía de ser una visión impresionante. Era el barco más grande de una flota de superbarcos que gobernaban los mares de la antigüedad. El mundo antiguo llevó la tecnología que conocía a sus límites. Desarrollaron lo más grande, lo más impresionante, lo más poderoso, y lo que consiguieron hacer en el siglo II a.C. no fue superado hasta 2000 años después. Hay pruebas físicas de la existencia de superbarcos que surcaban los mares hace 2000 años. Solo hay un lugar donde buscarlos. Aquí, bajo el agua, los arqueólogos han hecho un descubrimiento asombroso. Un superbarco romano aparentemente intacto. En el mundo antiguo, era necesario tener una armada poderosa para proteger las colonias extranjeras, a los aliados y las rutas mercantiles. En el apogeo del Imperio Romano, en los cargueros se transportaban tesoros de un valor incalculable y millones de toneladas de piedra por todo el Mediterráneo. Descubrimientos arqueológicos recientes nos muestran que las naves usadas para llevar esos cargamentos al otro lado de los mares eran realmente grandes. En la costa de Turquía se encuentra el pecio de un asombroso superbarco romano. Esa nave es una de las muchas otras que transportaban mármol diaria o semanalmente por todo el Mediterráneo. Las embarcaciones gigantes estaban destinadas al transporte de cargamentos. Solían llevar enormes lajas de mármol desde las canteras a todo el imperio. Sabemos que los antiguos se referían a esas embarcaciones como naves lapidarias, barcos para piedras. Eran construidas para ese propósito. El imperio romano estaba en un estado de constante construcción. Monumentos colosales como el Coliseo, la columna de Trajano y miles de templos se erigían por todo el mundo conocido. Pero transportar los materiales de construcción era un reto. Conseguían el granito y la piedra en canteras de los rincones más lejanos del imperio y llegaban desde el otro lado del mar en cantidades inmensas. Imaginen 40 de esas embarcaciones navegando desde la isla de Proquenisis a cualquier ciudad griega o romana, transportando material para construir un templo. Y ese enorme trabajo requería grandes naves especializadas. El pecio que hemos descubierto en Kisilburun es indudablemente del tipo más grande de esos superbarcos. Se estima que esa barcaza transportaba docenas de tambores de piedra y bloques tallados, y probablemente naufragó durante una tormenta. Hay 8 secciones de columna que pesan 6 o 7 toneladas cada una, y un capitel que pesa aproximadamente 6 toneladas. Y luego tenemos otro cargamento de bloques que en total deben de pesar unas 2 toneladas. Así que se trata de un cargamento de 70 a 75 toneladas. El pecio de Kisilburun es una de las naves de transporte más grandes descubiertas por los arqueólogos. Es también uno de los hallazgos más completos, un baúl de los tesoros en cuanto a información para los arqueólogos que trabajan en él. Lo más excitante de este naufragio es el hecho de que el cargamento de piedra está casi totalmente intacto. El barco está en el lecho marino, a unos 45 metros bajo la superficie. ¿Llevaba la carga adecuada? ¿Estaba sobrecargado? No lo sabemos. Parte del casco está enterrada y solamente es visible el cargamento. La investigación es un proceso peligroso. El pecio está a unos 45 o 48 metros. Durante siglos ha estado fuera del alcance de los buscadores de tesoros, de los submarinistas y rescatadores. Pero, por otra parte, eso hace más difícil nuestro trabajo, porque el tiempo de inmersión es limitado. ¿Llevas el indicador de profundidad? Hoy, Débora y su equipo bajarán hasta el fondo y por primera vez intentarán levantar parte de la carga del barco, que nadie ha visto durante casi 2000 años. El equipo baja lentamente hasta el lecho marino. Deben limitar el tiempo de permanencia en el fondo para evitar que se formen burbujas de nitrógeno en la sangre,
Una afección que provoca narcosis del nitrógeno y puede matar a los submarinistas. Y para complicar aún más las cosas, los bloques que intentan levantar pesan varias toneladas. Izan los bloques uno a uno usando aire comprimido. El equipo debe trabajar rápidamente en esas profundidades. A los 15 minutos de estar en el fondo, suena una alarma para avisar a los submarinistas de que deben ascender a la superficie o arriesgarse a sufrir graves lesiones. Una vez en la superficie, deben tener un cuidado extremo para cargar los bloques en el barco. Estas piezas de mármol no han visto la luz del día durante más de 2 milenios. Los bloques se colocaban de forma específica para aprovechar el espacio y repartir el peso. ¿Cómo los subían los romanos en los barcos de esa forma tan precisa? Yo supongo que cargaban los tambores en las bodegas utilizando una grúa, pero tenían que ser muy precisos, porque solo estaban separados entre sí unos centímetros. Hoy sigue siendo un misterio cómo cargaban los barcos los antiguos con tanta precisión. Estamos hablando de 70 toneladas de bloques colocados a unos centímetros entre sí. Hemos tenido que emplear todos nuestros recursos y mucha paciencia para levantar 2 del lecho marino. Hemos adquirido un profundo conocimiento de la tecnología romana y de lo que los romanos eran capaces de hacer habitualmente. Otro misterio es cómo podía sostener la embarcación ese enorme peso. Probablemente ese barco tenía un casco doble. Creo que tendría que ser así para sostener ese tipo de carga. Eso supone 2 capas de tablas de madera, una interior y otra exterior. No se sabe qué aspecto tendría ese carguero en sus días de gloria, y para resolver el misterio primero hay que subir la carga. Pero todavía guarda otra sorpresa. Después de haber apartado los bloques de mármol, Debbie y su equipo descubren algo aún más sorprendente. Había previsto que al quitar los tambores veríamos el casco. Nos sorprendió descubrir que había otra cubierta con vasijas y más bloques de mármol. Es un barco mucho más grande de lo que habíamos pensado. La segunda bodega de carga contenía cientos de ánforas. Debbie y su equipo se dan cuenta de que el barco era mucho más grande de lo que creían. Las ánforas dan a los arqueólogos una nueva idea de los artículos que transportaban los antiguos y hasta dónde viajaban. A menudo encontramos semillas de uva, pepitas de uva que nos dicen que las vasijas contenían vino, pero también existe la posibilidad de que se transportaran otros productos primarios orgánicos, como mariscos e incluso carne. Vamos a averiguar qué llevaban, pero debemos recordar que estas ánforas eran reutilizables, se hacían en un lugar y se enviaban al otro lado del Mediterráneo. Probablemente esta se hizo en Italia y luego la enviaron al norte de Grecia, y desde allí podría haber vuelto conteniendo otra cosa. Por su contenido, queda claro que esta embarcación transportaba materiales de construcción y alimentos desde el centro del Imperio Romano al norte de Grecia. Los resultados muestran una asombrosa red de trayectos a través del mar abierto. Los superbarcos viajaban a todos los rincones del mundo conocido. Sin una avanzada tecnología naval, los romanos no habrían podido transportar los materiales de construcción a todo el Mediterráneo para construir los grandes e impresionantes monumentos que todavía perduran hoy. Pero el mar sigue teniendo otros secretos que aún no se han descubierto. Es difícil y poco frecuente encontrar restos de naufragios. ¿Quedan todavía superbarcos esperando a ser descubiertos? En realidad solo hemos empezado a rascar la superficie. Cuando las técnicas de submarinismo estén más avanzadas y ampliemos nuestra búsqueda en aguas más profundas, se descubrirán más restos de naufragios, se resolverán más misterios y el mar nos revelará los secretos de los superbarcos del mundo antiguo.